Era una noche de tormenta cuando Elías detuvo su coche al borde de la carretera desierta. El reloj del tablero marcaba las 23:47 y el limpiaparabrisas luchaba inútilmente contra la fuerte lluvia. No debía estar allí. Su destino era la casa de su hermana, a 3 horas de distancia, pero algo, una sensación inexplicable, lo hizo detenerse. El motor aún murmuraba suavemente, pero sus ojos estaban fijos en el campo oscuro al frente, donde un pequeño granero de madera, gastado por el tiempo, se alzaba solitario. Había algo extraño en aquella escena, no por el granero en sí, sino por la forma en que la oscuridad circundante parecía más densa, más opresiva, como si absorbiera cualquier rastro de luz. El viento aullaba entre los árboles, y Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Respirando hondo, apagó el coche y se abrigó con el abrigo para protegerse del frío cortante. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba salir y ver el granero de cerca. Era como si algo lo llamara, como un susurro inaudible en su mente. Dudó por un instante, recordando las palabras de su madre cuando era niño. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23. Su voz resonó en su memoria, trayéndole un consuelo repentino. ¿Pero por qué? ¿Por qué esas palabras vinieron a su mente justo en ese momento? Miró de nuevo hacia el granero y se dio cuenta de algo que antes no había notado. La puerta estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con el viento, como una invitación silenciosa. Los puños apretó, sintiendo los dedos helados en los bolsillos del abrigo. La lluvia había amainado, pero el viento aún azotaba el paisaje a su alrededor, silbando entre las ramas retorcidas de los árboles. Sabía que lo más sensato sería volver al coche y continuar el viaje, pero sus pies parecían estar anclados al suelo fangoso. Había una inquietud en su pecho, una mezcla de miedo y curiosidad que le impedía dar la espalda al granero. Sus ojos recorrieron la oscuridad circundante en busca de algún signo de vida, pero lo único que veía era la inmensidad vacía del campo. La carretera quedaba atrás, desierta, sin ningún faro distante que indicara que otro coche pudiera pasar. Estaba solo allí, o al menos eso suponía. Un trueno resonó a lo lejos, haciendo vibrar ligeramente el suelo bajo sus pies. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido bajo, casi amortiguado por la fuerza del viento. Algo provenía del interior del granero, un murmullo, un gemido. No estaba seguro. Su respiración instintivamente su corazón clamó: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Salmo 91. El recuerdo del versículo trajo un calor inesperado al pecho de Elías, pero no fue suficiente para disipar el escalofrío que le recorría la columna. Dio un paso vacilante hacia el granero, con la mirada fija en la puerta oscilante. El chirrido que hacía al moverse parecía más fuerte de lo que debería, casi un lamento, una advertencia. Cuando se acercó más, notó marcas extrañas en la madera envejecida, arañazos profundos, como si algo hubiera intentado salir de allí. Tragó saliva. ¿Qué podría haber hecho eso? Un animal. Pero, si fuera un animal, ¿dónde estaría ahora? El sonido que había oído instantes antes no podía ser el viento. El miedo le susurraba que retrocediera, pero una voz silenciosa en su interior insistía en que debía entrar. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro presente en las tribulaciones. Salmo 46. Sus labios se movieron murmurando las palabras con un fervor renovado. Algo dentro le decía que aquella noche lo cambiaría todo. Elías respiró profundamente y avanzó, empujando con cautela la puerta del granero. El chirrido fue largo y estridente, cortando el silencio de la noche. En el interior, la oscuridad era densa, húmeda, cargada del olor a madera vieja y paja mojada. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la penumbra.
Había pacas de heno apiladas contra las paredes, herramientas antiguas esparcidas por el suelo de tierra compactada, y una escalera conducía a un pequeño desván en lo alto. Pero nada parecía justificar lo que había oído afuera. La inquietud persistía. Elías sentía una presencia allí, algo que no podía ver, pero que pesaba en el aire como una tormenta a punto de desatarse. Fue entonces cuando sus ojos captaron un movimiento en el rincón más alejado del granero. Su respiración se quedó presa en la garganta. Entre las sombras, un hombre estaba sentado en el suelo, apoyado en la pared de madera con las rodillas dobladas contra el pecho. El hombre vestía ropas sencillas, pero estaban rotas y llenas de tierra, como si hubiera vagado por mucho tiempo sin rumbo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la capucha de un abrigo maltrecho, y sus manos temblaban levemente. Elías dio un paso vacilante hacia adelante, pero el hombre levantó la cabeza de repente. Sus ojos eran profundos, casi insondables, y llevaban un brillo peculiar, una mezcla de agotamiento y algo más, algo que Elías no lograba nombrar. El extraño abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando Elías notó las marcas en sus brazos. Arañazos, cortes, cicatrices antiguas y recientes. La piel sucia revelaba que ese hombre había estado allí durante mucho tiempo, pero ¿cómo? El granero parecía abandonado. ¿Cómo había sobrevivido? El instinto de Elías le decía que retrocediera, pero otra parte de él sentía que estaba allí por un motivo mayor. Fue entonces cuando el hombre rompió el silencio. Con voz ronca, casi en un susurro, murmuró: «Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?». Salmo 121. Elías sintió como su cuerpo entero se erizaba. Aquello no era una coincidencia. Elías sintió su estómago revolverse. La pregunta resonaba en su interior como si hubiera sido extraída directamente de sus propios pensamientos. Nunca antes había encontrado a ese hombre, pero, de alguna forma, la sensación de familiaridad era intensa. El extraño cerró los ojos por un instante, como si luchara contra algo invisible. Cuando los volvió a abrir, Elías se dio cuenta de que lágrimas recorrían su rostro sucio. «Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra». La respuesta salió de los labios del hombre con una fuerza inesperada, y Elías comprendió que aquello no era una conversación común, era un clamor, un reconocimiento de algo mucho mayor que ambos en aquel granero. Sin saber por qué, Elías sintió su corazón acelerarse. Una ola de calor ascendió por su pecho, y por primera vez el miedo empezó a disiparse. El hombre se movió lentamente, apoyándose en la pared para intentar levantarse, pero parecía demasiado débil para sostener su propio peso. Elías actuó por instinto, extendiendo la mano para ayudarlo. El tacto de la piel del extraño era frío como la piedra, pero al mismo tiempo transmitía una energía extraña. En cuanto lo sostuvo, Elías sintió como si un peso invisible se transfiriera a él, como si compartiera una carga que no comprendía. El extraño soltó un suspiro tembloroso y murmuró: «Entrégale al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará todo». Salmo 37. Elías se estremeció. Cada palabra parecía resonar en su interior con un significado que iba más allá de la comprensión lógica. No sabía quién era aquel hombre, pero tenía la certeza de que no había parado allí por casualidad. El viento aullaba afuera, y la estructura del granero crujía como si fuera sacudida por fuerzas invisibles. Elías ayudó al hombre a sentarse sobre una paca de heno, observándolo con atención. El extraño parecía exhausto, pero había en su expresión una serenidad, como si, a pesar de su deplorable condición, hubiera una paz inexplicable en él. Elías buscó algo en el granero que pudiera servirle de manta, pero lo único que encontró fue un trozo de tela viejo y polvoriento. Al volverse de nuevo hacia el hombre,
encontró su mirada fija en la suya. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu benignidad, borra mis transgresiones, conforme a la multitud de tus misericordias. Salmo 51. La voz del hombre era un susurro ronco, pero llevaba un peso que apretó el corazón de Elías. Aquello no era simplemente un versículo recitado, era un clamor profundo de arrepentimiento. Elías sintió un nudo en la garganta. No era un hombre especialmente religioso, pero sabía que algo mayor estaba sucediendo allí. Se sentó junto al extraño, sin saber exactamente qué decir. Por un instante, ambos permanecieron en silencio, escuchando únicamente el rugido del viento afuera. Entonces Elías, sin comprender de dónde provenía su valor, preguntó: ¿por qué estás aquí? El hombre lo miró largamente antes de responder. Señor, tú me has sondado y me conoces. Sabes mi sentarme y mi levantar. De lejos comprendes mis pensamientos. Salmo 139. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella parecía una respuesta directa, como si ese hombre supiera mucho más sobre él de lo que debería. El silencio que siguió fue casi asfixiante. Elías no sabía qué pensar. Todo aquello desafiaba cualquier lógica, cualquier explicación racional. El extraño, a pesar de estar debilitado, hablaba con una convicción que hacía que cada palabra pesara como una revelación. Elías sintió una mezcla de miedo y fascinación creciendo en su interior. Entonces, sin previo aviso, el hombre comenzó a murmurar algo casi inaudible. Elías se inclinó para poder entender las palabras. Alabad al Señor, alabad en su santuario, alabadle en el firmamento de su poder. Salmo 150. Su voz, aunque débil, llevaba un fervor que transformó el ambiente. El granero, antes sombrío y opresivo, parecía más liviano, como si algo invisible hubiera cambiado a su alrededor. Elías sintió la piel erizarse. Instintivamente cerró los ojos por un instante e inspiró profundamente. Al abrirlos, notó que el hombre esbozaba una leve sonrisa, como si supiera algo que él aún no comprendía. ¿Ya has sentido esto preguntó antes, el extraño, ¿verdad? Con voz ahora más firme. Elías vaciló. ¿Qué podría responder? No era un hombre de fe, no de la manera en que su madre siempre quiso que fuera, pero algo dentro de él gritaba que sí. Sí, ya lo había sentido antes. En la infancia, cuando su madre rezaba por él antes de dormir. En los días difíciles, cuando un alivio inexplicable lo alcanzaba. En momentos de desesperación, cuando su mente recitaba versículos que ni recordaba haber memorizado. Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Salmo 34. Elías apartó la mirada sintiendo el peso en su pecho. No quería admitirlo, pero la verdad era clara. Algo mayor estaba sucediendo allí, algo que no podía ignorar. El hombre lo observaba con paciencia, como si esperara que Elías llegara a esa conclusión por sí mismo. El silencio entre ellos era denso, cargado de significado. Afuera, la tormenta parecía haber cesado y el viento ya no rugía con la misma fuerza. Parecía como si todo a su alrededor se hubiera desacelerado. Elías tragó saliva. ¿Quién eres?, preguntó finalmente. El hombre soltó un leve suspiro y levantó la mirada hacia el techo del granero, como si buscara algo más allá de lo que Elías podía ver. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Salmo 27. La respuesta no fue directa, pero golpeó a Elías como un torrente. El extraño no estaba allí por casualidad, no estaba simplemente perdido ni vagaba sin rumbo. Elías sintió el peso de aquellas palabras y, por primera vez, se dio cuenta de que algo en su interior comenzaba a romperse. El escepticismo, el orgullo, la necesidad de entender todo de forma racional. Ninguna de esas cosas parecía tener ahora importancia.
Quería preguntar más, quería entender qué significaba aquello, pero antes de que pudiera formular las palabras, el hombre continuó. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira mi alma por ti, oh Dios. Salmo 42. Elías sintió un nudo en el pecho, como si aquellas palabras hubiesen sido dichas directamente para él. Eso era. Su alma estaba sedienta, perdida durante años sin darse cuenta. La tormenta había cesado por completo. El silencio en el exterior contrastaba con el torbellino que Elías sentía por dentro. El extraño, aún sentado, parecía esperar una respuesta. Pero Elías no sabía qué decir. Nunca fue un hombre de largas oraciones. Nunca tuvo la fe inquebrantable que veía en otras personas. Por primera vez en su vida, sintió que necesitaba hablar con Dios. No con palabras ensayadas, no como quien repite algo que escuchó en la infancia, sino como quien desesperadamente anhela un encuentro real. Su garganta estaba seca. Yo no sé qué hacer. Las palabras salieron bajas, casi como un susurro. El hombre inclinó levemente la cabeza y respondió: Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Elías sintió los ojos arder. Durante años había vivido tratando de cargar todo solo, cada preocupación, cada error, cada miedo. Ahora, sentado en aquel granero, con un extraño que parecía conocer su alma mejor de lo que él mismo se conocía, Elías se dio cuenta de que ya no tenía que luchar solo. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió entregarse. Ya no había resistencia, ya no había preguntas sin respuesta. Solo una certeza silenciosa llenando cada vacío en su interior. Esperé con paciencia en el Señor, y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Salmo 40. Las palabras salieron de sus propios labios antes de que él se diera cuenta. Y en ese instante, Elías supo. Algo había cambiado para siempre. El silencio en el granero parecía tener vida propia, llenando cada rincón como un velo invisible. Elías abrió los ojos lentamente, sintiendo una extraña ligereza en su ser. El hombre frente a él lo observaba con una mirada serena, casi como si ya supiera que aquello iba a suceder. Elías intentó hablar, pero ninguna palabra parecía adecuada para expresar lo que sentía. Entonces el hombre sonrió levemente y en un tono tranquilo dijo: «Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus veredas». Salmo 25. Era como si estuviera diciéndole a Elías que aquella era solo la primera de muchas respuestas que encontraría. Elías se pasó las manos por la cara, tratando de ordenar sus pensamientos. Todo lo que había ocurrido aquella noche parecía un sueño, pero la paz en su interior era real. Por primera vez en años sentía el peso aplastante de las preocupaciones. Miró a su alrededor en el granero, absorbiendo cada detalle, y luego volvió a mirar al hombre. «¿Qué sucede ahora?», preguntó. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente se levantó con cierta dificultad, respiró hondo y dijo: «El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre». Salmo 121. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que aquella noche quedaría marcada para siempre en su vida. Elías se levantó, sintiendo las piernas temblorosas. Miró hacia la puerta del granero, que ahora estaba completamente abierta. El viento que antes soplaba con fuerza era ahora apenas una brisa suave, como el toque gentil del amanecer. El extraño caminó lentamente hasta la entrada, deteniéndose por un momento antes de volverse hacia Elías. Había un brillo diferente en sus ojos, algo que Elías no podía definir. Por un instante pensó en preguntar más, pero algo en su interior le decía que algunas respuestas solo se comprenderían con el tiempo. El hombre levantó la mano en un gesto de despedida y murmuró: «Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás en la tierra y verdaderamente serás alimentado». Salmo 37.
Elías sintió el corazón oprimirse. No quería que el hombre se fuera simplemente. Algo en él deseaba retener aquella presencia, prolongar ese momento, pero sabía que no podía. Algunos encuentros son pasajeros, pero dejan huellas eternas. No intentó detenerlo, solo asintió con la cabeza y observó cómo el hombre se alejaba del granero. La oscuridad de la carretera parecía ahora menos amenazante, menos densa. Elías permaneció allí, de pie, viendo la silueta del extraño alejarse hasta desaparecer por completo. El viento volvió a soplar, y Elías sintió algo renovarse en su interior. Sin comprender del todo lo que acababa de vivir, murmuró para sí mismo: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Salmo 46. Elías permaneció allí un rato, escuchando únicamente el sonido distante de la naturaleza a su alrededor. El peso que había cargado durante tantos años parecía haberse disipado, sustituido por algo nuevo e indescriptible. Respiró hondo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones. Lentamente miró dentro del granero una vez más. El ambiente parecía diferente ahora, como si la luz que antes faltaba estuviera presente de algún modo invisible. Recorrió la vista del lugar y entonces notó algo que antes no estaba allí: una pequeña Biblia, apoyada contra una de las pacas de heno. Elías se acercó, tomó el libro y sintió un escalofrío al ver que estaba abierta exactamente en el Salmo 23. Pasó los dedos por las palabras, leyendo en voz baja: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Su corazón latió con fuerza en el pecho. Era como si todo se hubiera conectado, como si cada palabra dicha esa noche, cada encuentro, cada sensación inexplicable hubieran llevado a ese momento. Cerró los ojos por un instante y se permitió llorar libremente. Elías nunca había sido un hombre que demostrara sus emociones con facilidad, pero en ese instante todo parecía correcto, todo parecía completo. Agarró la Biblia con fuerza y salió del granero, sintiéndose un hombre diferente al que había entrado. El aire frío de la noche se mostró acogedor cuando Elías cruzó la puerta del granero. La carretera seguía allí, desierta y silenciosa, pero algo en su interior había cambiado. Caminó hasta el coche y abrió la puerta, pero antes de entrar, miró una última vez al granero. Aquel lugar que antes le inspiraba una extraña inquietud, ahora parecía un hito en su vida. Se preguntó si, algún día, llegaría a comprender completamente lo sucedido esa noche. Se sentó al volante y dejó la Biblia en el asiento del pasajero, como si fuera un símbolo de todo lo que había experimentado. Al girar la llave en el encendido, la radio se encendió sola, y sin que él hiciera nada, una voz comenzó a recitar: «Espera en el Señor, alístate, y Él fortalecerá tu corazón». Salmo 27. Elías se quedó paralizado. La radio se había apagado cuando salió del coche, y aunque estuviera encendida, no había señal en aquella carretera para sintonizar ninguna emisora. Un escalofrío le recorrió la nuca. Sabía que aquello no era coincidencia. Miró al cielo, ahora despejado, con las estrellas brillando intensamente, como si hubieran esperado a que la tormenta pasara para revelar su gloria. Un pensamiento surgió en su mente, tan claro como la luz de la luna: Dios siempre ha estado aquí. Yo es que no me había dado cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, Elías sonrió. No una sonrisa forzada o pasajera, sino una sonrisa verdadera, nacida de la certeza de que ya no estaba solo, nunca más. Con el motor del coche murmurando suavemente, Elías retomó la carretera. El viaje ahora parecía distinto. Cada árbol que pasaba, cada curva en el camino, cada sombra proyectada por la luna, tenían un nuevo significado. Ya no se sentía como el mismo hombre que se había detenido en esa carretera unas horas antes. Sus pensamientos viajaban entre el pasado y el presente, tratando de procesar todo lo que había sucedido.
Su mente evocó recuerdos de la infancia, de su madre leyendo la Biblia para él antes de dormir, del aroma del café en las mañanas de domingo, de las oraciones que escuchaba sin prestar demasiada atención. Ahora, cada uno de esos recuerdos parecía un pequeño hilo que lo conectaba con lo que acababa de vivir. Agarró el volante con más firmeza y dejó escapar un suspiro profundo. Lo ocurrido esa noche no era algo que pudiera olvidarse o explicarse fácilmente. No sabía exactamente quién era aquel hombre, ni por qué había encontrado el granero en ese preciso momento, pero sabía que no fue casualidad. Elías aceleró levemente y miró hacia el horizonte. A lo lejos, los primeros indicios del amanecer comenzaban a teñir el cielo de tonos anaranjados. La noche estaba terminando, pero para él todo parecía estar apenas comenzando. Mientras conducía por la carretera vacía, Elías sentía su corazón latir a un ritmo diferente. No era miedo, no era ansiedad, sino una especie de expectativa, como si algo en su interior se hubiera despertado y ahora estuviera alerta a todo lo que le rodeaba. Miró por el espejo retrovisor y vio al granero quedando atrás, reduciéndose en la distancia. Una parte de él quería detenerse de nuevo, volver y tratar de entender mejor lo sucedido, pero sabía que no era necesario. Algunas respuestas llegan con el tiempo y otras simplemente no necesitan explicación. Bajó la mirada hacia la Biblia a su lado y pasó los dedos sobre la gastada portada. Un pensamiento cruzó su mente. Dios me conoce por completo. Salmo 139. Nunca había sentido eso con tanta claridad. Durante toda su vida había intentado resolverlo todo solo, cargar con sus problemas sin pedir ayuda, sin siquiera considerar que había algo más grande observándolo. Ahora sabía que nunca estuvo solo. El cielo, ahora teñido con los primeros suaves matices del alba, parecía confirmar esa verdad. Elías redujo la velocidad y bajó un poco la ventanilla. El aire fresco de la madrugada entró en el coche, trayendo consigo el aroma de tierra mojada y renacimiento. Sonrió levemente y sin darse cuenta, empezó a murmurar: «Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». Salmo 103. Los minutos transcurrieron y Elías comenzó a reconocer el paisaje a su alrededor. Faltaba poco para llegar a la ciudad donde vivía su hermana. Miró el reloj del tablero y se percató de que, de algún modo, el tiempo no había pasado como él imaginaba. Sentía que había estado en el granero durante horas, pero el reloj no lo mostraba. Su mente intentaba racionalizar el hecho, pero algo en su interior le decía que no se preocupara por esos detalles. Algunas cosas no requieren explicación. Volvió su atención a la carretera, ahora más iluminada por la luz naciente del día. Su mente repitió un último versículo de aquella noche: «El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre». Salmo 121. La carretera al frente ahora parecía diferente, no porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque Elías había cambiado. El peso sobre sus hombros que había cargado por tanto tiempo parecía haberse ido. Por primera vez en años sentía una paz verdadera, no la paz momentánea que viene y va según las circunstancias, sino una paz profunda, enraizada en algo mucho mayor que él mismo. Miró de nuevo al cielo, ahora completamente iluminado por los primeros rayos del sol. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Salmo 27. Elías respiró hondo y sonrió. Por fin lo entendía. La ciudad comenzó a asomar en el horizonte, con las luces de los postes aún encendidas, parpadeando suavemente mientras la madrugada se desvanecía en la mañana. Elías redujo la velocidad y observó los primeros indicios de movimiento: un repartidor de periódicos pedaleando por las calles vacías, un panadero abriendo las puertas de su establecimiento, preparándose para recibir a los primeros clientes. Todo parecía increíblemente común, pero para él, cada detalle tenía ahora una nueva belleza.
Era como si viera todo por primera vez, con ojos renovados. Alabad al Señor, alabad a Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su poder. Salmo 150. Nunca imaginó que un simple versículo pudiera resonar tanto en su interior. Giró a la derecha y entró en el barrio de su hermana, reduciendo aún más la velocidad al pasar por las casas dormidas. Sentía un cansancio profundo en el cuerpo, pero su mente estaba despierta. Detuvo el coche en la acera frente a la casa de ella y apagó el motor. Por unos segundos se quedó allí, simplemente absorbiendo todo. La noche que había pasado parecía un sueño distante, pero cada sensación, cada palabra pronunciada en aquel granero, aún vibraba en su alma. Elías miró la Biblia a su lado y, sin pensarlo, la tomó consigo. Cuando salió del coche, el cielo ya estaba teñido de tonos dorados. Sonrió al recordar las palabras que habían resonado por la radio durante su viaje. Espera en el Señor, alístate y Él fortalecerá tu corazón. Salmo 27. Golpeó suavemente la puerta, sin querer despertar a nadie de forma abrupta. Después de unos instantes, escuchó pasos al otro lado y enseguida la puerta se abrió. Su hermana, aún adormilada, lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Elías, ¿qué pasó? Pensé que llegarías solo por la mañana. Él sonrió levemente, sintiendo una extraña tranquilidad. Necesitaba parar. Camino, respondió, sin saber exactamente cómo explicar lo ocurrido. Su hermana frunció el ceño, pero antes de poder preguntar más, Elías dijo: busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Salmo 34. Las palabras salieron sin esfuerzo, y se dio cuenta de que no era necesario detallar nada en ese momento. La hermana de Elías lo observó un instante, como si tratara de comprender lo que aquello significaba, pero en el fondo pareció aceptar sin cuestionar. Abrió la puerta un poco más y le hizo espacio para entrar. Elías pasó por el umbral y sintió el cálido ambiente de la casa. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, y por un momento fue transportado a su infancia, cuando se despertaba temprano para encontrar a su madre sentada en la mesa, leyendo la Biblia con una taza en la mano. Cerró los ojos por un instante y dejó que aquel recuerdo lo envolviera. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Elías caminó hasta la cocina. Se sentó a la mesa mientras su hermana le preparaba una taza de café. El vapor se elevaba en el aire frío de la mañana, y él sostuvo la taza entre sus manos, sintiendo el calor extenderse por sus dedos. Su hermana lo observaba en silencio, esperando que dijera algo, pero Elías no sabía por dónde comenzar, cómo explicar una noche que parecía a la vez un sueño y una revelación. Miró la Biblia que había traído del granero, reposando sobre la mesa. Sentía que aquel libro no era solo un objeto, era un testimonio vivo de lo ocurrido. Respiró hondo antes de decir finalmente: creo que vi a Dios anoche. Su hermana entrecerró los ojos levemente, pero no dijo nada. Solo se sentó a su lado y esperó. Elías tomó un sorbo de café y miró al cielo más allá de la ventana. Las nubes comenzaban a disiparse, revelando un azul intenso. Era curioso cómo la tormenta de la noche anterior parecía tan lejana ahora. Paré en la carretera sin saber por qué. Había un granero y un hombre adentro. Pasó los dedos por el borde de la taza, sintiendo el peso de las palabras antes de continuar. Él hablaba solo con versículos, pero no como alguien que simplemente los repite. Era como si cada palabra hubiera sido elegida para ese momento, como si fuera una respuesta que ni siquiera sabía que necesitaba. Su hermana entrelazó los dedos sobre la mesa y preguntó suavemente: «Elías, ¿crees que él era un ángel?» Elías soltó un suspiro, negando con la cabeza. «No lo sé, pero simplemente no era un hombre cualquiera».
La hermana de Elías guardó silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Entonces, con una mirada pensativa, dijo: «Entrégale tu camino al Señor, confía en Él, y Él hará todo». Salmo 37. Elías sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquella era una de las frases que el extraño había recitado. Como si estuviera inmerso en el mismo flujo de pensamientos, su hermana continuó: «¿Sabes? Mamá siempre decía que Dios habla de maneras que ni imaginamos. A veces, a través de personas, sueños, situaciones que al principio no tienen sentido, pero que después lo cambian todo». Elías asintió, sintiendo cada palabra calar profundamente. Durante años, había apartado cualquier pensamiento sobre la fe, sobre buscar algo más allá de lo que se puede ver. Pero ahora no había más dudas en su interior. Dios había hablado, y él finalmente había escuchado. Tomó la Biblia sobre la mesa y la abrió de nuevo en el Salmo 23. Sus ojos recorrieron las palabras, un texto que se lee pero por costumbre. Era como si fueran palabras vivas, palpando en su interior. «Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Aquellas palabras resonaban en él como un sello, un recordatorio eterno de que nunca más tendría que caminar solo. Cerró la Biblia lentamente y miró a su hermana. «No sé lo que pasará de ahora en adelante, pero sé que ya no soy el mismo, y creo que eso es lo que importa». Ella sonrió suavemente y asintió. «Sí, eso es lo que realmente importa». Elías terminó su café en silencio, sintiendo un consuelo que hacía mucho no experimentaba. Su hermana se levantó para buscar más azúcar y él aprovechó para mirar a su alrededor. La casa, tan familiar, ahora parecía diferente. Quizás era él quien había cambiado, y no el entorno. Su mirada se posó en un cuadro colgado en la pared, una antigua pintura de su madre sosteniendo la Biblia, tal como él recordaba de su infancia. Fue imposible no sentir un nudo en el corazón al ver cómo todo parecía encajar. Suspirando, se pasó la mano por la cara y cerró los ojos un instante. El cansancio del viaje, la intensidad de aquella noche, todo parecía converger en un solo pensamiento. Dios estuvo allí todo el tiempo. Al abrir los ojos, vio a su hermana de nuevo, mirándolo atentamente. «¿Estás bien?», preguntó, con un tono de preocupación mezclado con ternura. Elías sonrió levemente y respondió: «Sí, por primera vez en mucho tiempo, creo que sí». Tomó la Biblia de nuevo y la sostuvo con firmeza. «Creo que es hora de empezar a escuchar de verdad». Su hermana asintió y se sentó a su lado otra vez. «¿Sabes lo que mamá diría ahora?», preguntó sonriendo. Elías rió suavemente, ya conociendo la respuesta. «Sí, ella diría: estad quietos y sabed que yo soy Dios». Salmo 46. La mañana avanzaba despacio y el sol ya iluminaba completamente la cocina. Elías sabía que su vida no cambiaría al instante, que los desafíos aún vendrían, pero ahora había algo distinto. Sentía una certeza en su interior que nunca antes había tenido. Su hermana se levantó para ocuparse de sus tareas diarias, y Elías permaneció unos minutos más, simplemente respirando, simplemente existiendo. Por primera vez en años, no sentía prisa. Tomó su celular y, sin pensarlo mucho, escribió un mensaje a un viejo amigo con quien había perdido contacto por su propio orgullo. «Hola, hace tiempo que no hablamos. ¿Podríamos quedar para un café cualquier día?». Dudó un momento antes de enviar, pero sabía que era lo correcto. Algo en su interior le decía que ese reencuentro era más que un simple café. Con un último sorbo de café, Elías se levantó y caminó hasta la ventana. El cielo azul estaba completamente despejado ahora, sin rastro de la tormenta de la noche anterior. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo una brisa ligera atravesar la casa. Era como un recordatorio silencioso de que, pase lo que pase, nunca más caminaría solo. Entonces,
Abrió la Biblia una vez más y leyó en voz baja. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121. Y con eso sonrió. Elías sintió una paz indescriptible. Algo en su interior había sido restaurado, como si una parte de sí mismo que ni siquiera sabía que estaba perdida hubiese encontrado el camino de regreso. Tomó su celular y vio que su amigo ya había respondido al mensaje. «Claro, hermano, quedamos sí. Me alegra saber que te acordaste de mí». Elías sonrió, el celular a un lado, y dejó. Algo en su interior le decía que ese reencuentro era más que un simple café. Decidió que necesitaba salir un poco, sentir el sol en su rostro. Caminó hasta el porche de la casa de su hermana y se apoyó en la baranda de madera. La ciudad despertaba y se dio cuenta de lo poco que antes había notado los detalles simples de la vida. Las hojas balanceándose al viento, los pájaros cantando, el sonido lejano de las conversaciones matutinas en las calles. Era como si todo hubiera estado allí todo el tiempo, pero solo ahora aprendía a mirar de verdad. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27. Repitió el versículo para sí mismo y por primera vez no era solo una frase, sino una verdad que resonaba en su interior. Bajó los escalones del porche y caminó por la tranquila calle. El día prometía ser hermoso, con pocas nubes y una brisa fresca que suavizaba el calor. Elías sentía cada paso sobre el suelo, cada respiración se volvía más ligera. Ya no era el mismo hombre que había estacionado en esa carretera la noche anterior. Sintió el impulso de ir hasta la iglesia del barrio, no porque pensara que necesitaba estar allí para encontrar a Dios, sino porque quería estar en un lugar donde simplemente pudiera escuchar, reflexionar y agradecer. Al llegar frente a la pequeña iglesia, se detuvo un instante y respiró profundamente. El edificio era sencillo, con paredes blancas y un pequeño jardín en la entrada. El sonido de un piano se oía desde dentro, y supo que había llegado en el momento adecuado. Antes de entrar, pasó la mano por el bolsillo de su abrigo y sintió la Biblia que había traído del granero. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Era como si aquel libro fuese la prueba de que todo lo sucedido era real. Abrió la puerta lentamente y entró. La iglesia estaba casi vacía, con solo unas pocas personas sentadas en los bancos de madera. El pastor estaba cerca del altar, organizando algunos papeles. Elías caminó despacio y eligió uno de los últimos bancos, sentándose en silencio. No sabía muy bien qué esperar, pero sentía que estar allí ya era suficiente. Miró a su alrededor, observando los vitrales coloridos que filtraban la luz del sol, creando dibujos en el suelo. El silencio era reconfortante. Cerró los ojos y se permitió simplemente sentir. Fue entonces cuando escuchó una voz a su lado. ¿Estás buscando algo? Elías abrió los ojos y se giró. Un señor de cabello canoso y ojos amables lo miraba con una sonrisa suave. Vestía ropas sencillas, pero había algo en su presencia que transmitía serenidad. Elías vaciló un momento antes de responder. Creo que sí. El hombre asintió, como si ya esperara esa respuesta. A veces, la respuesta ya está dentro de nosotros. Solo necesitamos aprender a escuchar. Elías guardó silencio. Las palabras del hombre parecían resonar con todo lo vivido la noche anterior. Pasó las manos por la Biblia y sintió el peso del momento. Durante años había evitado cualquier tipo de reflexión espiritual, creyendo que podía conducir su vida solo. Pero ahora comprendía que no se trataba de control, sino de entrega. El Señor a su lado percibió su inquietud y dijo suavemente: «Entrégale tu camino al Señor, confía en Él, y Él hará todo». Salmo 37. Elías sintió su pecho oprimirse. Sonrió levemente negando con la cabeza. Parece que esa frase me ha perseguido desde ayer. El Señor rió suavemente. O quizás solo estaba esperando que finalmente la escuchases. El pastor subió al púlpito y
Comenzó a hablar. El mensaje de esa mañana trataba de confiar en Dios en momentos de incertidumbre. Elías no pudo evitar sonreír. Todo parecía encajar. Cada detalle de aquella noche, cada versículo recitado por el extraño en el granero, cada sensación que había experimentado en las últimas horas. Era como si recibiera una confirmación, un recordatorio de que estaba en el camino correcto. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez eso no le atemorizaba. Después del culto, Elías permaneció sentado unos minutos más, simplemente absorbiendo el ambiente a su alrededor. La gente se saludaba, algunos conversaban, otros simplemente oraban en silencio. El Señor que había hablado con él ya no estaba, y Elías se preguntó si lo volvería a ver. Se levantó lentamente y caminó hacia la salida, sintiendo un peso distinto en los hombros. No un fardo, sino una ligereza que nunca había sentido antes. Al pasar por la puerta, el viento sopló suavemente contra su rostro y cerró los ojos por un instante. Cuando los volvió a abrir, vio a un niño corriendo hacia la iglesia con una sonrisa en el rostro. Sostenía un pequeño trozo de papel y se lo entregó a una mujer que lo esperaba en la puerta. Elías no pudo oír lo que se dijo, pero vio a la mujer abrir la nota y sonreír emocionada. Elías se preguntó cuál sería la historia de ellos, cuál el motivo de esa sonrisa. Y entonces comprendió: cada uno tiene su propio camino. Todos estamos buscando algo. Él también lo estaba, pero ahora sabía exactamente dónde buscar. El día transcurrió lentamente y Elías decidió pasear un poco por la ciudad antes de regresar a casa. Cada calle que recorría parecía familiar y a la vez nueva. Cada rostro que pasaba llevaba historias que él jamás conocería en su totalidad, pero que ahora respetaba de una manera distinta. Todo tenía un propósito, aunque no lo entendiera de inmediato. Se detuvo frente a una pequeña librería y, sin pensarlo demasiado, entró. Recorrió las estanterías y tomó un libro sobre reflexiones diarias. Pasó algunas páginas y sonrió. Compró el libro y salió de la tienda con un buen sentimiento en el interior. La noche comenzaba a caer y el cielo se teñía de tonos anaranjados. Elías miró el horizonte y respiró hondo. La vida continuaría con sus desafíos, incertidumbres y sorpresas, pero ahora ya no tenía miedo. Sabía que pase lo que pase, nunca más estaría solo. Murmuró para sí mismo una última vez: el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora para siempre. Salmo 121. Con eso siguió su camino, listo para lo que viniese.